Y ahora la segunda parte de la nota al padre César. Te digo, uno piensa un cura, un grupo de músicos, ese grupito de músicos es el corito de la iglesia. No lo es. En este caso, punto porque hablamos fuera, ¿no? Digo, en el imaginario me dice, si es el padre, ¿y el padre con quién va a estar? Con el grupito de gente que está siempre en la iglesia con él, en la comunidad, en el templo. Claro. Seguramente está aquel que tocaba la guitarra, que tocaba el piano en la misa, y ese es el grupito y esa es la onda. Como me contaba fuera de aire, no vamos a entrar en la historia de cada uno de estos chicos, de los músicos que tenés, pero con la iglesia, entendida como institución, nada que ver. No, y aparte, digamos, por lo que cada uno ingresa a los pecadores no es por una cuestión de religiosa, sino musical, que le copa el proyecto, le interesa el mensaje de las canciones, que quiere formar parte de esto. Jesús mismo ofrecía lo que él decía, no se lo imponía a nadie. Él ofrecía a las personas que se acercaban a él. De hecho, había muchos del grupo de los fariseos, algunos que eran amigos de él, por lo que él tenía una estima muy grande, porque los veía que no eran personajes como los otros que lo único que hacían era ponerle zancadillas a cada rato que pasaban. Es decir, la apertura de él, ¿no? Inclusive la apertura con el mundo no creyente era muy grande también. Eso uno lo puede ver en la Samaritana, lo puede ver en un montón de gente. Que él llega a un lugar que es al que creo que es la gran misión de todos nosotros. Él, vuelvo a repetir, él lo primero que hace es conquistar su propia vida y después sale a la conquista del mundo, porque se da cuenta en esas tentaciones del desierto, ¿no? Donde él se da cuenta que no puede transar con el mundo exterior, con el mundo materialista. A él le pertenece la interioridad, y esa interioridad es la que él habla. Lo que pasa es que cuando la fe, cuando la cristiandad, cuando se vacía de contenido, ¿no? Vos hace un rato nombrabas a Francisco, el Papa. Él es un hombre que todos los días se levanta a 4 de la mañana a conectarse con Dios y después llega el día con los demás. O sea, no es una fachada de religión este hombre. Este hombre vive de verdad en la pobreza. Él duerme en una camita y duerme en una pieza austera porque no necesita nada más. Es decir, no necesita de lujos para sentirse que es el obispo de Roma, el Papa, es... no es, disculpa, como algunos han planteado eso, a través de los medios se ha visto, ¿no? Una cuestión de marketing, ¿no? Es decir, los cardenales eligieron un Papa frente a tantas acusaciones contra la Iglesia, había que elegir a alguien con otro perfil, con otro carisma, y este Papa por marketing se va a vivir a Santa Marta, este Papa por marketing viaja en colectivo. Sí, Francisco fue siempre así. Jorge, no, siempre fue así, claro, siempre fue así. Sí. No es que es una fachada, una careta. No, es más, yo creo que hay un montón de... Yo creo que una de las cosas grandes de este hombre es que ha desfaraonizado el Vaticano. Yo te encargo el que lo suceda, porque en algún momento de la historia, ojalá sea muchísimos años, porque este hombre va a dejar una impronta de pobreza evangélica y del seguimiento de Cristo, que verdaderamente es lo que la cristiandad está necesitando. A mí me han hecho notas de distintos lados del mundo, Enzo, y de todos lados, Brasil, Italia, Colombia, Chile, en todos lados, la imagen de este hombre le está haciendo mucho bien, sobre todo a la gente que estaba más alejada de la iglesia. Hay mucha gente que volvía a creer por eso. Yo veo eso, que por ahí el que estaba alejado es el que se acerca. Claro. Por ahí desde más adentro es donde surgen ciertos reparos, ¿no? Como le ha pasado a Jesús. O sea, claro. La prostituta, otra vez digo, el pecador, el publicano, todo el que se acercaba. Fariseo era un grupito, el resto era... Pucha, este tipo nos complica. Sí, y no nos olvidemos que a Jesús lo manda a la cruz el mundo religioso, no el mundo pagano. Exacto. O sea que acá los que nos van a mandar a la cruz es el mundo religioso, no el pagano. Che, volviendo, después vamos brevemente a hablar de Francisco, ¿no? Porque me parece sumamente interesante para mucho. Volviendo a lo tuyo, por el género musical que haces, digo, por ahí uno tiene determinados géneros musicales identificado, el tango con la nostalgia, con el arrabal, ¿no? Es decir, un montón de cosas. El folclore, por ahí, las tradiciones más nuestras, las costumbres. El rock me parece habla, vos corregimos sobre el músico, ¿no? Más de rebeldía, me parece. El rock es más la rebeldía,
frente a la sociedad, frente al mundo, frente a cómo se vive, un montón de cosas. ¿Cómo, a la hora de componer, porque tenés muchas canciones, cómo encauzás el mensaje de Jesús con esto de la rebeldía del rock, las letras, digamos? ¿Qué te inspira? A ver. Y bueno, la gran pregunta sería esta: ¿acaso Jesús no fue un gran rebelde? Totalmente. Jesús hizo algo, Jesús pateó el tablero de su tiempo y transformó el tiempo en otra cosa por haberlo pateado. Yo calculo que para la gente que tenía una religión judaica y etiquetada de una manera, este hombre era un blasfemo. ¿Por qué le decían que era un blasfemo? Totalmente, él reventó estructuras. Es decir, rompió estructuras, rompió un montón de cosas y les dio contenido, le dio espiritualidad. Entonces yo puedo hacer un rock, puede haber un rock que se hace desde el lado oscuro, pero también hay un rock que es desde lo blanco, desde aquello de llevar luz a la gente, desde este género que no es solamente música, es hasta una filosofía, podríamos decir. La música tiene que ver con un estilo de vida, no hay duda. Claro, pero yo recuerdo, por ejemplo, en tiempos en la Argentina de la dictadura, yo recuerdo que quienes a mí, que yo era un adolescente chico y después fui más grande, las cosas que decían en esa época Papo, Spinetta, Charlie, Lito Nevi, Amanal, Box Day, es decir, los únicos que a mí mientras los diarios callaban un montón de cosas, la televisión callaba, otros géneros de música solamente le cantaban al amor sentimental, estos tipos le hablaban a la realidad de lo que pasaba. Entonces yo me quedé con esa. Entonces esos hombres le hicieron el aguante de verdad a la República Argentina. Esos hombres fueron, viste, para mí fueron mis maestros espirituales de aquel momento. Entonces, cuando yo tomo la música y voy a hacerla, y la hago del lugar que mamé de pibe, que fue un lugar que no fue un lugar de fachada, no fue un lugar careta, sino fue un lugar de verdad, en donde mucha de esa gente se tuvo que oír del país, que le censuraban las letras. Para mí toda esa gente ha tenido la fuerza que tiene alguien que tiene algo de verdad para decir, más allá de las amenazas que pueda tener. Entonces, tomar el rock para hacer esto es elegir algo que tiene que ver con esto de poner sangre, de poner pasión, esto de ponerle garra, es este ritmo que no se detiene nunca, que siempre va para adelante, es hacer que la gente baile, es hacer que la gente no se caiga, es darle esperanza. Tiene que ver con todo eso el rock. Y después, bueno, habrá en el rock gente que el famoso tema, viste, sexo, droga y rock and roll. Bueno, en todos los ámbitos ocurre esto. No, ni hablar. Mi pregunta apuntaba más que nada, ¿sabes qué? No al lado oscuro que está, no hay duda, si está el rock de... Me acuerdo cuando éramos pibes que hablaban de Kiss y habían empezado con los mensajes subliminales, entonces empezaban Pollito y que Kiss, en vez de beso, significaba Kidding Satan Serve, entonces era joven al servicio de Satanás, toda la historia, ¿no? Es decir, no apuntaba a eso del lado oscuro, de lo demoníaco que algunos asocian, de la droga y demás, sino... En concreto, César, a la hora de sentarse a escribir una canción, ¿qué es lo que te inspira? No sé, vos decías, la balada hay una situación romántica y es claro, un amor no correspondido o un amor correspondido, fue el tipo, se sentó, escribió la canción, escribió esto. Si en tu caso, digamos, que son situaciones concretas de la vida, ¿en qué te inspirás para escribir? Bien, distintos motivos que suceden en el corazón humano, podríamos decir. Por ejemplo, una de las canciones que dice bajar un cambio, ¿no? Bajar un cambio es una típica frase del hombre de hoy. Estamos muy acelerados, viajamos muy fuerte, muy velozmente. Esta velocidad nos impide darnos cuenta de dónde están las personas. Si alguien está mal, si alguien está bien, si alguien me necesita, o almitas en pena, los pibes que uno ve en la calle, por ejemplo. Bueno, esto es en vivo. Estamos filmando en vivo por el cable. Pasá y salud en la parte de la banda. Está llegando la banda, esto es en vivo, gente. Ya va. Ya entra. Canal de Pueblos en vivo. Hablábamos mientras comíamos de sin codificar. Me colgué el cable de la Petinato. Tienen del canal del pueblo, entonces, en Villa Arroyo Jiménez, el programa de cable. Entonces el tema es el siguiente. Entonces cuando o los chicos de la calle,
o situaciones que pasan en el corazón humano. Uno muchas veces se ve como aislado de uno mismo. Una de las canciones se llama Volvé, que empieza diciendo: siempre ocupado y no se ocupa de nada, siempre corriendo de aquí para allá, dejó de lado el propio camino y así no va a ningún lugar, ¿no? Pues dice: volvé, volvé, volvé a tu vida, volvé a tu corazón, volvé a sentirte vivo, volvé a cantar a hacerlo por vos. Es decir, el hombre que vive haciendo un montón de cosas menos estar con él mismo. O Cerebros de Shopping, ¿no? Que es una... Esa me encantó, Cerebros de Shopping. ¿No? Que es como es un bosquejo lo que dejó el 1 a 1 en este país, ¿viste? Una mentalidad consumista, donde vos te crees que valés por lo que tenés, valés por lo que te podés comprar, pero no sos nada. Y bebís todo el día bebiendo de cosas vacías que no te nutren. Entonces, hablando de la nutricionista, que nos está filmando, nos está ayudando, no te alimenta, no te da fuerza para la batalla espiritual que vos después tenés día tras día para llevar adelante. Así uno puede decir 200.000 canciones. Y hay ideas que vas en el auto y te vienen y te aparece tal, después también que te encargan canciones. Como tengo la capacidad de componer, compongo muchísimo, entonces le he compuesto a santos, le he compuesto a personas que no tienen nada que ver con la fe cristiana o para distintas advocaciones de la Virgen. Entonces es como que te sentás y te metes en algo y lo empezás a poner letra y música. Es eso. Lo importante es que un papel que está en blanco ya no está más en blanco. Eso puede pasar en 10 minutos, en 3 meses o en 2 días. Sí, y vos tenés amistad con mucha gente del ambiente, ¿no? Del rock, por ejemplo, un Piti Álvarez, ¿no? Es decir, me contabas cuando hablamos por teléfono, fue él el que te sugirió esto de la sotana por el escenario. Claro, yo por ejemplo siempre anduve de civil. Una manager que tuve hace tiempo, Silvia Arrea, me acuerdo que me había dicho que me pusiera la camisa porque era bueno que me identificaran. Y después ya más adelante, el Piti me acuerdo que me dijo, ponételo porque impresiona, me dice. Flashás. Claro. Y me acuerdo que el hijo de Papo también me dijo en una de las oraciones que le he hecho a Norberto en Luján, cuando hacemos los 3 días con los motoqueros, todo, en febrero. Y ya Eduardo Barone, quien ahora es mi manager y hace el marketing y todo, me dijo: mirá, el cura rockero es la sotana, es la campera de cuero. Y es decir, esto que decía Angelili, uno ido en el pueblo y otro en el evangelio, ¿no? A mí el pueblo de la calle, que es en el que ando todo el día, me dijo: ponete esta pilcha de nuevo. Y lo hago con mucho cariño, con mucho respeto, porque sé que estas ropas las usaron santos como Brochero, como Angelelli. Es decir, hay mucha gente, Ponce de León, es decir, muchísima gente que verdaderamente tuvo, que murió por el pueblo, que se jugó por el pueblo. Y esto de Atahualpa Yupanqui de nuevo: si no amás, si no gozás y no sufrís junto a tu pueblo, no alcanzarás a traducirlo nunca, ¿no? Entonces creo que hay cosas que a veces son más del uso interno de la iglesia que de la gente común. A mí esto que vos decías antes, la popularidad lo que me deja es que en cada cuadra que camino me paran 3 o 4 personas y me piden una bendición, me piden que rece por algo, que siga para adelante, que les encanta. Yo creo que eso es una fuerza muy grande que uno también recibe, al margen de estar uno convencido con lo que está haciendo, ¿no? Porque uno también se va dando cuenta hasta dónde va llegando esto que también Dios quiere para mi vida. Y Dios quiere que a través de esto que voy haciendo se puedan iluminar muchos corazones, mucha gente recupere a través de estas letras, yo sin conocerlas y sin saber, poder reflexionar cosas que uno no se detiene a reflexionar en un recital común. Y eso me parece que está bueno. Muy bueno, muy bueno.